Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 181. Chapter 153. El tiempo pasó rápidamente y ya era 2007. En abril, como siempre, nuevos estudiantes se inscribieron en el Jujutsu High. Lo inusual este año fue que solo había un estudiante nuevo. Me llamo Kiyotaka Ihichi. Por favor, cuida de mí. Ihichi, visiblemente nervioso, hizo una profunda reverencia. Zoro frunció el ceño levemente al verlo. Parece demasiado débil. Gojo, sentado con las piernas sobre el escritorio, habló sin rodeos. Ihichi se puso serio. Geto intentó intervenir. Satoru, ten cuidado con tus palabras. Podrías lastimar al nuevo estudiante. Solo estoy exponiendo los hechos. En el mejor de los casos, es un hechicero de grado 4, con más potencial para ser subdirector. Era cuestionable si podría soportar una maldición de grado 3. Gojo, con expresión de desaprobación, se puso sus gafas de sol después de escudriñar a Ihichi con sus ojos azules. Ihichi, con aspecto abatido, dijo: haré lo mejor que pueda. Lo siento, pero para los hechiceros el esfuerzo no importa mucho. El talento es mucho más importante. Gojo habló con frialdad. Tener mucha energía maldita y buenas técnicas es talento. Tener el talento de usar esa energía maldita en técnicas inversas, mejora física o técnicas de barrera. Tener el talento de luchar contra maldiciones repugnantes sin pestañear. Incluso casos únicos como la técnica de las 10 sombras son un talento. Aunque la familia Zenin, una panda de necios, nunca lo consideró así. En el mundo del Jiu-Jitsu, una persona sin talento que se esfuerza duro jamás podrá alcanzar a una persona con talento natural que no se esfuerza. Podría ser diferente si los niveles de talento fueran similares, pero cuando la diferencia es significativa, el esfuerzo pierde sentido. Zoro, que había estado escuchando en silencio, habló. Hay más de una manera de hacerse más fuerte, no solo a través del Jujutsu. Existe Aki y otros métodos además de Aki. Por ejemplo, las armas. Cuando se trata de maldiciones, las armas de fuego suelen ser inútiles, pero contra los usuarios de maldiciones, las armas de fuego funcionan. Francamente, Zoro no podía entender por qué los superiores no intentaban combinar el Jujutsu con armas modernas. Incluso en su vida anterior, donde las armas de fuego eran mucho menos poderosas que en esta época, los soldados de la marina comunes a menudo usaban armas de fuego. Las maldiciones de grado 3 y 4 pueden ser manejadas por personas que no sean hechiceras y dispongan de armas de fuego, siempre y cuando puedan asestar golpes. Ihichi miró a Zoro, que parecía sumido en sus pensamientos, luego le preguntó con cautela a Geto, que parecía el más normal entre ellos. ¿Por qué está este niño aquí? Oh, preséntate. Es tu mayor. ¿Qué? Después de las presentaciones con Ihichi, o más bien, después de que un horrorizado Ihichi huyera del aula al enterarse de que un niño de 7 años iba a las misiones más peligrosas en el mundo del Jujutsu, Zoro caminó por el pasillo, hablando con Gojo y Geto. No creo que ese tipo deba ser enviado a exorcizar maldiciones o a eliminar usuarios de maldiciones. Es como lanzar a un novato de Leas Blue directamente al Grand Line. Estaría muerto en cuanto se topara con un enemigo un poco más fuerte. De acuerdo. Una misión equivocada y estará muerto. Satoru estuvo de acuerdo con la evaluación de Zoro. Geto asintió. Los errores en la calificación de la dificultad de las misiones ocurren con bastante frecuencia. A veces es deliberado, como cuando los superiores asignan una misión muy por encima de la calificación real por despecho, como en el caso de Toji Zenin. Pero también hay muchos casos en los que simplemente se debe a la incompetencia o al exceso de trabajo.
El problema es que, a menos que se trate de un hechicero de alto nivel o con gran potencial, las misiones mal calificadas pueden ser mortales para el hechicero. Hay que detenerlo, pase lo que pase. Gojo preguntó. Zoro tilde, ¿quieres acompañarme en una misión más tarde? No. ¿Eh? ¿Por qué no? Parece que ha surgido algo. Zoro miró por la ventana. Siguiendo su mirada, Gojo y Geto giraron la cabeza. Zenin Naoya, Nanami Kento y Aibara Yu, todos arañados y maltratados, se acercaban a ellos con dificultad. ¿Qué pasa con ellos? Detrás de ellos, Toji, el único ileso, caminaba. Zoro entrecerró los ojos. Algo debía haber pasado. ¿Error en la calificación de la misión? Sí. Los de primer año, no, ahora de segundo. Esos tres aceptaron una misión que no fue calificada correctamente. Toji hizo crujir su cuello rígido mientras respondía la pregunta de Geto. Originalmente, se suponía que sería una misión de exorcismo de maldiciones de grado 2 sin importancia. Con un hechicero de grado 3, uno de semigrado 2 y uno de grado 2, debería haber sido más que suficiente para llevar a cabo la misión. Así debería haber sido. No era una simple maldición de grado 2. Era un dios de la tierra. Phoebus Unagami. Creencia en un dios que protege la tierra o la aldea. La maldición, situada en un pequeño pueblo sin nombre, había consumido los fervientes deseos y maldiciones de los residentes durante cientos de años. La maldición causó deliberadamente eventos desafortunados para reunir maldiciones de los residentes, luego otorgó pequeñas bendiciones a individuos específicos entre ellos para mantener la fe y las maldiciones dirigidas a ella en curso. El creciente temor y terror hacia ella, el sentimiento de superioridad y gratitud de aquellos elegidos por ella, la traición y los celos continuaron creciendo. Gojo habló con frialdad. Un dios de la tierra, eso sería una maldición de grado especial. Cierto. Se necesitaba al menos un hechicero de grado 1. No es en absoluto el tipo de maldición que los estudiantes, especialmente los hechiceros no calificados, deberían afrontar. Además, los tres estudiantes de segundo año se especializan en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Esta maldición liberaría fluidos corporales altamente ácidos al ser golpeada, lo que podría disolver el cuerpo del atacante. A pesar de esto, los tres lograron escapar con solo heridas leves gracias al entrenamiento que recibieron de Zoro y Toji. Toji luego lidió con la maldición de grado especial. ¿Cómo supiste que debías ir allí? Naoya me llamó. ¿En realidad le diste tu número? No lo hice. Lo encontró él mismo. Naoya había robado el número de Toji del teléfono de Aibara. Por supuesto, lo atraparon inmediatamente, y tuvo que comprarle la cena a Aibara y darle a Toji una herramienta maldita de grado 1 como castigo. ¿Crees que los superiores estaban detrás de esto? ¿Quién sabe? Podría ser solo un simple error. A los altos mandos les resultaría arriesgado poner deliberadamente en peligro al heredero de la familia Zenin, incluso si son corruptos. Toji habló mientras miraba distraídamente su mano. Cuando Naoya lo llamó, diciéndole urgentemente que una maldición de grado especial había aparecido en su sitio de misión, Toji ya estaba en un taxi dirigiéndose al lugar. Solo después de subir al taxi se preguntó por qué no había dudado. No se debía a un sentido de justicia, deber ni compasión por ellos. A Toji le resultaría difícil sentir algún apego por Naoya, dado que era un zenin. Después de pensarlo, Toji concluyó que era simplemente porque estaba acostumbrado. Era una costumbre. No solo en misiones, sino en la vida diaria, Toji solía ayudar a los demás. Tenía que hacerlo. Si se quedaba de brazos cruzados mientras alguien necesitaba ayuda, su hijo mayor, quien no sabía orientarse bien y nunca se quejaba ni siquiera cuando sangraba, intervenía. Después de años de llevar esa vida, Toji había desarrollado un hábito. Toji salvó a un zenin gracias a un hábito heredado de su hijo. Me sentí extraño. Toji no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que le asignaron la siguiente misión de inmediato. Acarició suavemente el cabello de Zoro y dijo: puede que no vuelva temprano hoy, así que quédate con tus hermanos. Está bien. No te presiones. Tú también. Toji se giró y desapareció por el pasillo en un abrir y cerrar de ojos. Bip. Sonó el teléfono de Geto. Frunció el ceño tras leer el mensaje. A mí también me han asignado una misión. Satoru, ¿no tenías una próxima? Parece que ya llegas tarde. Todavía queda algo de tiempo.
¿Y si llego tarde, el subdirector se pondrá en contacto conmigo? Maldición. El teléfono de Gojo sonó y Geto sonrió con ironía. Mal momento para ambos. Zoro, cuida a los de segundo año, por favor. Entiendo. Zoro, cuida de Nanamin y Aibara también. Y Nanami probablemente odiaría que lo llamaras así mientras lo cuidas. Zoro observó a Gojo, que seguía gritando Nanamin, Nanamin incluso mientras se alejaba, para gran disgusto de Nanami Kento. ¡Bang! La puerta de la enfermería se abrió y Yoko salió. El tratamiento está terminado. ¿A dónde se fueron todos? Tenían misiones. Eso fue rápido. Las lesiones fueron solo rasguños menores. Con desinfectar y aplicar ungüento hubiera bastado. Aunque hubiera sido problemático si el veneno de la maldición se filtrara más tarde, así que utilicé la técnica inversa. Eran estudiantes que tenían que ir a misiones en un par de días, así que Shoko encendió un cigarrillo. Dado que se enfrentaron a una maldición de grado especial, es un milagro incluso si uno o dos hubieran muerto o resultado gravemente heridos, no habría sido sorprendente que los aniquilaran a todos. Era una maldición de grado especial. Los hechiceros que se enfrentaban por primera vez a una maldición de grado especial a menudo no podían resistirse y simplemente eran asesinados. Quedaban abrumados por su ferocidad y fuerza. La diferencia de grado era así de abismal. La razón por la que los de segundo año no eran así era porque se habían enfrentado a oponentes mucho más feroces y poderosos muchas veces. Shoko miró fijamente a Zoro. Zoro, preguntándose por qué Shoko lo miraba, ladeó la cabeza y preguntó: ¿Puedo entrar? Adelante. Zoro entró en la enfermería. Aibara, sentado en una cama, saludó alegremente. Senpai. ¿Cómo se sienten todos? Estamos perfectamente bien. Vieiri Senpai incluso usó la técnica inversa con nosotros. Aibara habló con energía, como siempre. A diferencia de él, Nanami parecía un poco abatida. Nanamin, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Quién es Nanamin? Soy Nanami. Nanami se quebró. Odiaba el nuevo apodo que Gojo había empezado a usar recientemente, lo que solo aumentó su estrés cuando Geto y Zoro también empezaron a llamarlo así. Incapaz de enojarse realmente con un hombre mucho más joven y mayor que los había ayudado tanto, Nanami suspiró profundamente y dijo: No fui gravemente herida. Tuvimos suerte. Eso está bien. ¿Pero por qué la cara? Todavía tengo un largo camino por recorrer. Nanami todavía estaba clasificado como semigrado 2, pero tanto Zoro como Gojo, incluso Toji, dijeron repetidamente que era al menos grado 2. Debo haberme confiado demasiado. Pensó que al menos podría hacer frente a una maldición de grado especial, no ganar, pero al menos resistir. Fue inútil. Lo único que pudieron hacer fue escapar sin heridas graves. Ahora comprendía completamente por qué Zoro y Toji habían sido tan implacables en su entrenamiento. Cuando el cuerpo de la maldición derramó un fluido altamente ácido, Nanami lo esquivó instintivamente sin siquiera pensarlo. Tal como lo hizo cuando Toji blandió su espada sin piedad. La presencia opresiva de una maldición de grado especial no era tan abrumadora a pesar de ser de grado especial, no fue tan intenso como la intención asesina de Zoro. Durante su entrenamiento con la espada, Nanami había lanzado la maldición una vez, al igual que había practicado miles de veces con una espada de bambú. Aunque el daño fue mínimo. Después de todo, fue un milagro que lograran escapar de una maldición de grado especial. Al ver a Toji llegar y destrozar instantáneamente la maldición de grado especial con sus interminables cadenas y su brutal manejo de la espada, los tres solo pudieron quedarse boquiabiertos con asombro. La diferencia era inmensa. Nanami finalmente se dio cuenta del verdadero alcance de la destreza de aquellos que reían y hablaban casualmente a su lado. ¿Realmente podré ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esa maldición? Sin dudarlo, Zoro asintió ante la pregunta de Nanami. ¿Regresaste con vida, no? Mientras estés vivo, nada es imposible. Zoro habló con calma. Naoya, que había estado en silencio y mirando a Zoro, finalmente bajó la cabeza. Zoro lo observó atentamente. Chapter 182. Chapter 154. Zas. Zas. En el dojo de Kendo vacío, Naoya, vestido con un uniforme de Kendo, blandía su espada de bambú con todas sus fuerzas. Gotas de sudor caían espesas sobre el suelo de madera. En su rostro empapado de sudor, solo se percibía una emoción. Frustración.
Maldita sea la imagen de la maldición de grado especial que había enfrentado ayer se reprodujo vívidamente en la mente de Naoya. Sus piernas se negaron a moverse cuando se enfrentó a él. La voz urgente de Aibara resonó en sus oídos. Cuidado, Naoya-san. Golpear. La espada de bambú de Naoya dibujó un gran arco cuando golpeó al espantapájaros que estaba frente a él. Hay demasiada destrucción innecesaria. Ante la repentina intervención de una voz, Naoya se estremeció y se giró. Apoyado en la entrada del dojo estaba Zoro. Blandir una espada a ciegas solo con fuerza es un desperdicio. También necesitas suavidad. Más precisamente, necesitas saber cuándo ser suave y cuándo ser fuerte, y mover tu espada en consecuencia. Naoya chasqueó la lengua y colocó la espada de bambú en el suelo. No importa. De todas formas, no soy espadachín. Entonces, ¿por qué estabas blandiendo una espada de bambú en el dojo? Ante la pregunta directa, Naoya cerró la boca de golpe. Tras un largo silencio, llamó a Zoro. Zoro-kun. ¿Qué? ¿Siempre has sido así desde que naciste? Los ojos grises de Zoro se volvieron hacia Naoya. Pudo ver cómo sus pupilas negras temblaban. Al igual que Satoru-kun o Toji-kun, ¿estabas destinado a ser el más fuerte? A diferencia de los dos camaradas que al menos podían moverse frente a la maldición de grado especial, Naoya se había visto abrumado y apenas podía moverse. Esto se debía a que se había unido a la escuela relativamente tarde y no había tenido tanto entrenamiento con Zoro y Toji. Si Aibara no lo hubiera sacado del camino con urgencia, podría haber resultado gravemente herido. Ese hecho enfureció a Naoya. Incluso a su edad, aún no podía ni siquiera acercarse a Toji-kun, Satoru-kun o Zoro-kun. Naoya pensó en su técnica, hechicería de proyección. Era una técnica decente, pero no se comparaba con ilimitado, e incluso se quedaba atrás de restricción celestial. Recordó los talentos innatos de las tres personas más fuertes que conocía. Los ojos y lo ilimitado que el clan Gojo había esperado durante cientos de años. Un cuerpo fuerte capaz de derrotar a hechiceros de grado 1 uno tras otro. Genio y habilidad con la espada única que podría cortar fácilmente maldiciones de grado especial, incluso a una edad temprana. ¿Nunca iba a alcanzar su nivel porque no nació con ninguna de esas? ¿Porque no nació así? Zoro miró a Naoya en silencio. Yo tenía talento. Pero no estaba destinado a ser el más fuerte. Zoro, recordando viejos recuerdos, continuó. Había un amigo al que nunca pude vencer. ¿Quién era? ¿Era Toji-kun? Zoro se rió entre dientes ante la ingenua pregunta de Naoya. Dije una amiga. Se llamaba Kuina. Ese es un nombre de niña. Ella era una niña. ¿Una chica te golpeó? Sí. Más de 2000 veces. Para ser exactos, fueron derrotas en 2001 partidos. 2000 veces en duelos con espadas de bambú, y una vez en su partido final con espadas reales. Ella siempre fue mucho mejor que yo. A pesar de que tenía el talento para mantener una postura adecuada desde el momento en que tomó una espada, y a pesar de romper numerosas espadas de bambú durante incontables noches de entrenamiento, la espada de Zoro nunca tocó a Kuina. Ni una sola vez. Aún recordaba vívidamente la sensación de su espada de bambú al salir volando de su mano con un crujido agudo. Cada vez que luchaba por levantarse tras ser derribado, la chica de pelo corto le sonreía triunfante, apuntando con su espada de bambú. Todavía estás débil, Zoro. La voz que nunca pudo olvidar, incluso después de que hubieran pasado décadas. ¿Aún no puedes vencerla? Sí. ¿Y por qué? Ella murió. Naoya se puso rígido. Zoro habló con calma. Por eso lo dije antes. Mientras estés vivo las posibilidades son infinitas. Mientras estés vivo, puedes avanzar. Un paso, o incluso un poquito. Si no puedes continuar por el camino que has recorrido, puedes encontrar otro. Incluso si no naces tan fuerte como mi padre o Satoru, aún puedes convertirte en el más fuerte. Zoro siempre había sido alguien que se quedaba atrás. No carecía completamente de talento, pero siempre había alguien mucho más fuerte que él. En su infancia, nunca derrotó a Kuina. Cuando se aventuró por primera vez en el mar, enseguida se dio cuenta de lo lejos que estaba el más fuerte. A lo largo de sus aventuras, se enfrentó a numerosos enemigos abrumadoramente poderosos que parecían invencibles. Aún así, Zoro nunca se quejó de ello. Esa es la excusa que más odio.
Nacer niña, ser espadachín, ser humana, no ser de una raza especial. Esas eran razones para no poder ganar, para no convertirse en la más fuerte. Zoro odiaba esas excusas más que cualquier otro. No te pongas excusas. A ojos de Zoro, Naoya ni siquiera había llegado a su límite. Oírlo hablar sobre si había nacido el más fuerte o no era francamente ridículo. ¿Qué harías si yo naciera más fuerte? ¿Vas a rendirte porque no naciste así? Con una mentalidad tan débil, no puedes aspirar al puesto de más fuerte. Zoro habló con severidad. No puedes ser el más fuerte como eres ahora. Los ojos de Naoya se iluminaron. Para él, parecía que habría una manera de volverse el más fuerte si solucionaba sus problemas actuales. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, deshazte de tus dudas. Si dudas, no lograrás nada. Necesitas decidir qué quieres de verdad y al menos alcanzar un punto en que tu mente sea firme. Naoya asintió. Entiendo. ¿Y luego? Entrena, aprende y lucha. Tanto en su vida pasada como en la presente, Zoro no entrenaba ni un solo día, a menos que estuviera inconsciente. Entrenando con constancia, podía aprovechar las oportunidades de crecimiento cuando se presentaban. ¿Qué quieres decir con aprender? ¿Me estás diciendo que aprenda ese haki o lo que sea? No necesariamente. Por supuesto, si Naoya quería, Zoro estaba dispuesto a enseñarle haki. Pero esa conversación no se limitó a eso. Te estoy diciendo que interactúes con muchas personas y aprendas lo que ellos saben y tú no. Incluso de personas más débiles que yo. El hecho de que alguien sea más débil no significa que no puedas aprender de él. La técnica de Zoro para cortar el fuego la aprendió de alguien más débil que él. Esa persona sabía cómo cortar el fuego. Todos tenemos nuestros límites. Algo que a uno no se le ocurre, a otro sí. Por lo tanto, interactuar con los demás es en sí mismo una oportunidad para superar barreras. Construyendo una base a través del entrenamiento, obteniendo inspiración de otros y finalmente pudiendo utilizar libremente el poder que has desarrollado en el combate real. Ahí es cuando una persona realmente se vuelve más fuerte. Entiendo la frustración de sentir que no puedes convertirte en el más fuerte. Pero quejarse del mundo no resolverá nada. Todo lo que puedes hacer es seguir avanzando hasta que no puedas más y luego aceptas con calma los resultados. Incluso si no puedes alcanzar la posición del más fuerte, al menos estarás más cerca de ello que ahora. Naoya asintió con una expresión determinada. Lo tengo. Haré lo mejor que pueda. Entrenaré duro, aprenderé diligentemente y lucharé ferozmente. Algún día estaré donde ellos están. Lo haré. Chapter 183. Chapter 155. Oye, ¿qué le dijiste? Gojo miró con desagrado a Naoya, quien estaba enfrascado en una intensa discusión sobre manipulación de sangre con Choso. Zoro se encogió de hombros. Poco. ¿Y tanto cambió? Naoya, quien solía mirar abiertamente a aquellos más débiles que él, mirar sutilmente a las mujeres, porque lo golpeaban si lo atrapaban, y tragar saliva mientras miraba a Toji, Satoru y Zoro, había cambiado por completo. Ahora entrenaba diligentemente todos los días, controlaba su actitud desdeñosa y buscaba activamente el consejo de los demás. Su actitud hacia Nanami y Aibara se había suavizado significativamente, hasta el punto que los dos quedaron desconcertados. Desde la perspectiva de Zoro, la razón era obvia. Lo consideró necesario. ¿Necesario? Nadie da consejos a alguien que lo menosprecia abiertamente. Naoya era arrogante, pero no estúpido. Se dio cuenta de que la gente no interactuaría con él si mantenía su antigua actitud, así que la cambió. Gojo, al darse cuenta, se rió entre dientes. Bueno, al menos es bueno para el desarrollo de su personaje. Aunque quién sabe si se volverá más fuerte. Lo hará. Mientras siga adelante con un corazón firme e inquebrantable, lo hará. ¿Hay alguna razón para ayudarlo tanto? Porque no se pisotean los brotes nuevos. Naoya sin duda crecería. Hasta donde pudiera llegar dependería de sí mismo, pero dar el primer paso merecía la pena celebrarlo. Gojo, viendo a Zoro mirar a Naoya con satisfacción, habló con una mezcla de incredulidad y diversión. Oye, todavía tienes 7 años. Ese tipo te dobla la edad. ¿Quién trata a quién como a un retoño? Ah. Gojo se encogió de hombros y apoyó las manos detrás de la cabeza. Pronto se convertirá en un hechicero de grado 1. Naoya siempre tuvo el potencial de convertirse en un hechicero de grado 1, independientemente de su personalidad.
El verdadero desafío era si podía superar ese límite. El lugar al que apuntaba Naoya estaba mucho más allá de eso. ¿Crees que realmente pueda llegar a ser como nosotros? No sé. Entonces tú tampoco estás seguro? No es un camino fácil. Solo quienes se rompen y se levantan repetidamente pueden alcanzar la posición de los más fuertes. No es algo que se logre solo con esfuerzo y voluntad. También se necesita suerte. Naoya acababa de ser derrotado una vez y se había levantado una vez. Naturalmente, su esfuerzo, voluntad y suerte seguían siendo inestables. De él dependía si se levantaría de nuevo o permanecería destrozado. Desde la distancia, Geto se acercó. Satoru, Zoro. Hola, Suguru. ¿Qué pasa? Satoru inclinó la cabeza hacia atrás e hizo contacto visual con Suguru que se acercaba por detrás. Yaga-sensei te está buscando. ¿Pasó algo? Oh, dijo que me mejoraron la nota. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Los ojos de Zoro y Satoru se abrieron de par en par. Geto era originalmente un hechicero de grado 1. Y el único grado superior al grado 1 es el grado especial. Tsukumo Yuki, Gojo Satoru. Ahora, Geto Suguru también. Geto Suguru, que se había convertido en uno de los 3 únicos hechiceros de grado especial en Japón, sonrió. Sigamos haciendo lo mejor que podamos juntos, Satoru. Pasó la primavera y llegó el verano. El verano de 2007 fue tan caluroso como el de 2006, y las maldiciones abundaban. Naturalmente, todos los hechiceros estaban abrumados por el trabajo. Suguru, que acababa de convertirse en grado especial. Toji, quien, a pesar de ser oficialmente un hechicero de grado 4, manejaba misiones típicamente asignadas a hechiceros de grado 1 o grado especial. Satoru, quien, como hechicero de grado especial con 6 ojos, tuvo que asumir numerosas misiones. Geiri, el único usuario de la técnica de maldición inversa que podía curar a otros y a muchos otros. Incluso Choso se puso a trabajar. Anteriormente, a Choso no se le asignaban misiones importantes debido a que era un híbrido entre humano y maldición, pero con la escasez de mano de obra, ahora se le daban todo tipo de misiones. El lado positivo fue que, a medida que Choso interactuaba más con la gente a través del trabajo, la aversión hacia los mestizos disminuyó. La mentalidad de Choso y sus hermanos era claramente humana. Hola Choso, ¿cuánto tiempo sin verte? Claro. Llevo 3 días seguidos de misión, no pude ver a mis hermanos en 3 días. Soy un fracaso como hermano mayor. ¿Esa es tu única queja? A pesar del cambio de percepción en el mundo de los hechiceros, Choso estaba frustrado por el reducido tiempo que podía pasar con sus hermanos. Por supuesto, Zoro también estaba ocupado. Muy ocupado. Como Toji estaba ocupado, Zoro se ocupaba casi exclusivamente de sus hermanos y siempre que encontraba un momento libre, iba a misiones. El incurable rasgo de Zoro. Su falta de orientación, hacía imposible realizar misiones en solitario, por lo que trabajó junto a varios hechiceros. De hecho, Zoro quería reducir su tiempo de sueño en lugar de su tiempo de entrenamiento personal, pero las expresiones de Toji y Geiri se volvieron mortales en el momento en que lo sugirió, por lo que se rindió. Aún así no estuvo mal. De nada. En una tarde de pleno verano, cuando el sol todavía estaba alto, Zoro regresó a Jujutsu-Hai después de completar su misión. Megumi y Tsumiki, sentados uno al lado del otro en un gran árbol, se iluminaron cuando vieron a Zoro y gritaron. Hermano mayor. Hermano. Toji, que había estado observando a los niños desde debajo del árbol, extendió los brazos. Los 2 niños saltaron a sus brazos, y Toji los bajó con cuidado al suelo. Mientras los 2 niños corrían hacia él, Zoro abrió los brazos y los abrazó a ambos a la vez. Llego tarde, ¿verdad? Lo siento. Si lo sientes, vuelve antes la próxima vez. Bueno. Zoro le dio una palmadita a Tsumiki en la cabeza. Megumi levantó la vista y habló. Hermano mayor, juega conmigo. ¿Debemos? No, necesitas cenar antes de jugar. Toji intervino. Zoro hizo contacto visual con Toji y preguntó. ¿No pasó nada? Sí. Terminé mi misión antes de tiempo y cuidé a los niños. Papá nos cargó y voló por el bosque. Fue divertido. Al ver brillar los ojos de los 2 niños, Zoro entrecerró los ojos. Toji desvió la mirada y habló. Los niños querían jugar a Tarzán.
En realidad, los niños solo le habían pedido a Toji que hiciera gritar a Tarzán, pero como no pudo imitarlo, Toji simplemente corrió entre los árboles tan rápido que los niños no pudieron quejarse. Zoro y Toji voltearon la cabeza al ver algo. A lo lejos, Gojo y Geto caminaban hacia ellos. Gojo lucía fresco, mientras que la ropa de Geto estaba hecha jirones. Zoro miró la camisa del uniforme de Geto, llena de agujeros, y preguntó con disgusto. ¿Lo que le pasó? Una maldición me disparó metralla. No estoy herido, pero la ropa está arruinada. Geto rió con una expresión liberada. Pero no todo fue malo hoy. Probé una cápsula nueva que hizo Nanami y estaba deliciosa. Oh. ¿Qué sabor esta vez? Melón. Inicialmente fabricadas con sabor a durazno, las cápsulas de herramientas malditas de Nanami se han mejorado constantemente para incluir naranja, fresa, uva y ahora melón. Geto simplemente tuvo que elegir su sabor preferido como si seleccionara dulces de un frasco y aplicarlo a sus herramientas malditas. Estoy pensando en pedir un sabor a cola la próxima vez. Suena bien. Gojo se agarró el estómago que gruñía. Ah, tengo hambre. ¿Salimos a cenar? Es tarde, Satoru. Deberíamos cenar en Jujutsu-Hai hoy. Vi que Shoko compró ayer ingredientes para sukiyaki en el refrigerador. ¿Deberíamos comer eso? ¿Está bien usar las cosas de Shoko? ¿Por qué no? Comeremos todos juntos. De todas formas, no se lo terminaría sola. Geto sonrió y se arremangó. Entonces, déjame mostrarte mis habilidades culinarias. Soy mejor cocinando que tú. No estoy tan seguro. El sukiyaki es mi especialidad. ¿Qué? Mientras los dos discutían, Zoro notó que Yairi caminaba hacia ellos con un saludo y sonrió levemente. Fue otra tarde de verano con todos. No importa lo largo que parezca el verano, siempre llega a su fin. Los días largos se acortaron gradualmente y la luna salió cada vez más temprano. El calor sofocante dio paso al aire fresco y el sudor ya no corría por los rostros sin motivo alguno. La notable disminución de la presencia de maldiciones en las calles marcó el final del verano para Zoro. La llegada de un otoño sin cargas no fue más que una bienvenida. Y así, el otoño fue transcurriendo en su mayor parte, a finales de noviembre de 2007. Esto es. En una remota cueva de montaña donde había ido a exorcizar una maldición, Geto Suguru encontró uno de los dedos de Sukuna. Chapter 184. Chapter 156. La misión de Geto era viajar a un pueblo de montaña en la prefectura de Nagano y exorcizar una maldición estimada en grado 1. Una tarea ordinaria, ni inusual ni particularmente peligrosa. Siguiendo las indicaciones del supervisor asistente, Geto Suguru se dirigió a la montaña donde se suponía que estaba la maldición. En una cueva en lo profundo de las montañas, encontró la maldición de grado 1 y la convirtió en una herramienta maldita. El problema vino después. Al final de una cueva estrecha, tan estrecha que un hombre adulto tenía que agacharse para entrar, donde los aldeanos ni siquiera sabían que existía, Geto descubrió un objeto maldito de grado especial. Un dedo de Ryomen Sukuna. Suguru miró fijamente el objeto maldito en su palma. Rojo, arrugado, largo, negro, puntiagudo e indescriptiblemente espeluznante. Geto no era particularmente bueno en distinguir las características de la energía maldita como Gojo, pero pudo decir inmediatamente que este objeto maldito era especial. La cantidad de energía maldita es inmensa, no solo eso, sino que la maldición en sí era extremadamente malévola. Si bien ninguna maldición es inofensiva, esta era de otro nivel. Suguru sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si oyera una risa inquietante en sus oídos. Se preparó, controlando los nervios. ¿Por qué está esto aquí? Y sin ningún sello o barrera adecuada. El rey de las maldiciones, a quien ni siquiera los hechiceros de la era Heian, la era dorada del Jujutsu, pudieron manejar. Ryomen Sukuna. Después de su muerte, sus 20 dedos se convirtieron en objetos malditos de grado especial, demasiado poderosos para ser destruidos por cualquiera. Si se dejaba solo, la energía maldita que se filtraba de los dedos de Sukuna generaría continuamente nuevas maldiciones, por lo que los superiores no tenían más remedio que sellar los dedos conocidos con sellos malditos y esconderlos en las bóvedas de Jujutsu-Hai. Algunos dedos se colocan en lugares propensos a acumular maldiciones, como hospitales o escuelas, para evitar que se concentren maldiciones más débiles, pero este lugar no es uno de esos.
¿Por qué colocar el dedo de Sukuna en una cueva remota de la montaña, y sin un mínimo sellado? Geto notó algo extraño mientras observaba la zona. Al reforzar su visión con energía maldita, vio algo que casi se había desvanecido con el tiempo, pero que aún persistía. Mancha residual. Suguru solo pudo identificar su presencia, no de quién era la energía maldita. Pero presentía que no provenía del dedo de Sukuna ni de la maldición que habitaba allí. Tal vez Satoru lo sepa. Geto salió apresuradamente de la cueva para hacer una llamada telefónica. Gojo llegó a la cueva tan pronto como recibió la llamada de Suguru. Zoro también vino. Insistió en venir. Pensé que podría ser útil. Porque percibe las cosas de forma distinta a nosotros. Gojo explicó. Sin embargo, tan pronto como entraron en la cueva, el rostro de Gojo se torció en una mueca antes de que Zoro tuviera la oportunidad de reaccionar. Estos son los residuos de ese tipo. ¿Ese tipo? El supervisor asistente, no, me refiero a ese cerebro que dejaba puntos en los cuerpos de la gente como si fueran trapos. El rostro de Zoro también se arrugó y los ojos de Geto se abrieron con sorpresa. ¿Ese tipo? Precisamente, el residuo de la energía maldita del supervisor asistente que poseía. No está claro si era el cerebro o el supervisor asistente. Parece que el residuo quedó al colocar una barrera. Probablemente, la barrera se liberó al morir el cerebro. Es tenue, pero es impresionante que Suguru lo haya encontrado. Observando de cerca, Gojo se enderezó y miró a Zoro. Zoro, ¿puedes decir de quién es? No. Zoro podía sentir la presencia del residuo, pero no podía distinguir de quién era la energía maldita. No era hechicero, no usaba constantemente el haki de observación y no estaba especializado en usarlo fuera del combate. Además, había algo mucho más fuerte en la cueva que lo distraía. Zoro miró a Geto. Una ilusión de energía maldita, de color negro carmesí, se arremolinaba alrededor de Suguru. Más precisamente, alrededor del dedo de Ryomen Sukuna en posesión de Geto. Un escalofrío recorrió la espalda de Zoro, como si alguien lo estuviera observando. Era una mirada indiferente, casi carente de malicia, pero aún así amenazante. La energía maldita de Suguru tampoco es pequeña, sin embargo, la maldición malévola fue suficiente para eclipsar incluso la considerable energía de maldición de Geto. Suguru, ¿puedes mostrarme eso? Suguru sacó el dedo de Ryomen Sukuna y se lo mostró a Zoro. Al ver el dedo rojo y arrugado, Zoro recordó. Eso es todo. ¿Qué es? Vi uno antes. Mientras luchaba contra una maldición de grado especial en los grandes almacenes, Zoro había recogido un dedo de las cenizas de la maldición desintegradora. En ese momento no sabía qué era. Más tarde, durante las clases en Jujutsu High, aprendió. Ahora que lo pienso, lo había puesto en mi faja. ¿Dónde fue? Shoko lo recuperó. Ahora está en una escuela secundaria en Kioto. Gojo respondió y Zoro frunció el ceño. ¿Por qué ponerlo en una escuela secundaria? ¿Por qué colocar un objeto maldito de grado especial tan poderoso, que incluso Zoro consideraba amenazante, en un lugar accesible al público? La pregunta de Zoro fue respondida con la explicación de Gojo. Es una especie de hechizo protector. Las maldiciones débiles no se acumulan cerca de objetos malditos de grado especial y fuertes. ¿Pero usar esto como un hechizo protector? Increíble. Zoro negó con la cabeza con incredulidad. Por supuesto, las maldiciones ordinarias no serían suficientes. Es como tener un emperador controlando una isla para que ningún otro pirata pueda acercarse. Mantiene a otros piratas alejados, pero si el emperador empieza a destruir la isla, no hay solución. Comprendiendo el motivo de la sorpresa de Zoro, Geto habló en voz baja. Es una práctica malvada, pero no hay otra salida por ahora. Hay muy pocos hechiceros. Sin encantamientos protectores, el número de maldiciones solo aumentaría. Aunque Geto no estaba de acuerdo con la práctica. Incluso si está sellado, un objeto maldito de grado especial sigue siendo un objeto maldito de grado especial. Dispersarlas en grandes ciudades es intrínsecamente riesgoso. Si cae en las manos equivocadas, podría ser desastroso. Para brujos y no brujos por igual. Incluso Zoro luchó contra una maldición de grado especial en una tienda departamental porque alguien le robó este dedo cuando tenía 5 años. Esperar. Suguru miró rápidamente a Satoru. Satoru también se giró hacia Suguru, aparentemente comprendiendo algo. Satoru. Ese tipo, podría ser.
Zoro parpadeó, sin comprender. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La primera vez que te enfrentaste a una maldición de grado especial hace unos años. Incluso con la participación de Toji Zenin y la familia Gojo, se concluyó que fue obra de un usuario de maldiciones que guarda rencor contra los Zenin, y nunca se encontró al verdadero autor intelectual. Pudo haber sido ese cerebro. Zoro parpadeó lentamente. Tras pensarlo un momento, asintió. Eso tiene sentido. Si todo fue obra suya, eso lo explica todo. El ataque dirigido a Zoro, que no estaba afiliado oficialmente a la familia Zenin, incluso utilizó un objeto maldito de grado especial. Un simple usuario de una maldición de grado 2 invocando una maldición de grado especial en una tienda departamental de Tokio a plena luz del día. ¿Y por qué su padre no pudo encontrar al cerebro incluso después de intervenir? Si el cerebro hubiera robado el dedo de Sukuna y hubiera llevado a cabo el plan, cambiando de cuerpo según fuera necesario, todo encaja. Satoru tiró ligeramente de la mejilla de Zoro y habló con incredulidad. No es algo que se pueda ignorar con un sentido común. Todos los dedos conocidos de Ryomen Sukuna están a cargo de Jujutsu Hai. Si un usuario de maldición tiene uno, significa que alguien filtró accidentalmente el objeto maldito de grado especial, al menos su información, al usuario de la maldición. O lo hizo intencionalmente. Podría haber un colaborador dentro de Jujutsu Hai. O podrían ser los superiores. Ese lugar es un pozo negro de corrupción. Gojo se burló. Geto, pálido, apretó los puños. ¿Podrían los superiores haber colaborado con alguien que usara una maldición para matar a un niño de 5 años que no era hechicero, o al menos haber colaborado en el asesinato? Irónicamente, la persona más tranquila era Zoro, el que se había visto envuelto en la conspiración. Con un rostro extrañamente sereno, Zoro ladeó la cabeza. ¿Qué estás planeando? ¿No es obvio? Necesitamos erradicar toda la corrupción, ya sea en la preparatoria Jujutsu o entre los altos mandos. Y tenemos que averiguar por qué ese cerebro te atacó. Alguien debe saberlo. Las palabras seguras de Satoru hicieron reír a Zoro. Es muy joven. Haz eso si quieres convertirte en un usuario de maldiciones. ¿Eh? No hay justificación. ¿Es eso importante? Sí, lo es. Porque sois brujos. No maldecir a los usuarios o piratas a quienes no les importa lo correcto o lo incorrecto y simplemente se desatan. A diferencia de su gurú, quien parecía haberse dado cuenta de algo, Satoru no lo entendió y arrugó la cara. O mejor dicho, no quería entender. Zoro le explicó pacientemente a Satoru. El cerebro que robó el dedo de Sukuna y lo colocó en los grandes almacenes, es todo una conjetura nuestra. No hay pruebas. Ni siquiera Toji, que buscó a fondo en aquel momento, pudo encontrar ninguna. Cuesta creer que ahora las encuentren. No hay manera de probar si el cerebro colocó este dedo aquí o si fue el supervisor asistente. La retribución sería posible. Basta con investigar a los sospechosos y eliminarlos. El problema es qué pasa después de sacarlos. Derrotar a los superiores y a Jujutsu Hai con ese motivo no hará que nadie te siga. Incluso en el mundo pirata, donde los piratas hacen lo que quieren, la justificación es crucial. Una tripulación pirata que no puede presentar objetivos y justificaciones adecuados a sus miembros no durará mucho. Es aún más así para los hechiceros que reciben salarios estatales, pertenecen al Consejo de Jujutsu y tienen la misión de proteger a los no hechiceros. Afirmar sin pruebas que hay colaboradores con maldiciones entre los altos mandos y la preparatoria Jujutsu, y eliminarlos, dará la impresión de que intentamos arrebatarles el poder. No muchos hechiceros nos seguirán. ¿Es importante que otros nos sigan? Con una expresión de desconcierto, los 6 ojos de Gojo brillaron mientras miraba a Zoro. Nos sigan o no, nadie podrá hacernos frente. Somos los más fuertes. Satoru. Geto intentó calmarlo, pero Satoru continuó pisoteando el suelo enojado. Dejarlo pasar. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Incluso ante la pregunta provocativa, Zoro negó con la cabeza con calma. Pelearé con cualquiera cuando llegue el momento. Pero ahora no es el momento. Ni siquiera saben contra quién pelear todavía. Además, ambos pasamos por eso el verano pasado. Verano de 2007. Un verano tan plagado de maldiciones que resultaba nauseabundo. Zoro, recordando aquella sofocante temporada, no estaba de acuerdo con el plan de Satoru de derrocar a los altos mandos. El mundo del Jujutsu colapsaría. Hay muchas maldiciones y muy pocos hechiceros.
Derrocar a los superiores ahora pondría en peligro el mundo del Jujutsu. Gojo hizo pucheros pero no discutió el punto de Zoro. Por eso necesitamos reunir evidencia de colaboración y entrenar a nuevos hechiceros. Sí. Así podremos eliminar a los colaboradores y lograr el resultado deseado. Eliminar a los colaboradores ahora solo provocaría que más hechiceros trabajaran en exceso y murieran a causa de maldiciones. Zoro, curioso por saber por qué el cerebro lo tenía como objetivo y cuál era su verdadero propósito, sabía que muchas cosas eran más importantes que su curiosidad. Geto Suguru comprendió las palabras de Zoro. También sabía que la probabilidad de que ocurrieran los problemas que a Zoro le preocupaban era considerable. Incluso el verano pasado, hubo bastantes incidentes. Algunos hechiceros huyeron del mundo del Jiu-Jitsu por exceso de trabajo, y otros resultaron gravemente heridos y aún se recuperan. A pesar de eso, hubo menos muertes de lo habitual porque había más hechiceros poderosos trabajando activamente. Geto había alcanzado un nivel especial, Satoru también, y Toji y Zoro estaban allí. Si los superiores desaparecieran ahora, el daño a los hechiceros el próximo verano sería mayor. Entonces hacer lo que dijo Zoro fue probablemente lo correcto. Pero no pudo atreverse a decirlo. ¿Estarás bien? Suguru preguntó con cautela y Zoro inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? Está bien dejarlo pasar. Dejar que las personas que te lastimaron y podrían lastimar a otros continúen operando en la cima del mundo del Jujutsu. Zoro meneó la cabeza. No digo que lo dejes pasar. Solo que ahora no es el momento de luchar contra ellos. Además, el principal culpable, el cerebro, está muerto. Zoro dijo con indiferencia. ¿Cuándo pelearás? Cuando está bien que se vayan. A menos que crucen la línea antes de eso. Zoro se encogió de hombros para sus adentros. Aunque no tanto como Luffy, Zoro no era de los que pensaban profundamente. Si perdía los estribos, podría actuar sin considerar las consecuencias. Aunque no sé qué provocaría que eso sucediera. Suguru miró a Zoro con una expresión complicada. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es ese momento? La pregunta, que nadie, incluido Zoro, podía responder, apenas pudo escapar de los labios de Suguru. ¿Cuántos años faltan para que el mundo del Jiu-Jitsu tenga suficiente personal? ¿10? ¿20? ¿O llegará el momento? Sobre todo, ¿dejarán los superiores a Zoro en paz durante ese tiempo? Suguru miró a Zoro. Aunque Zoro era significativamente más alto y desarrollado que los niños de su edad, seguía siendo mucho más bajo que el estudiante de secundaria Suguru. Pero Suguru sabía que el poder que albergaba ese pequeño cuerpo era inmenso. Un hechicero y un no hechicero. El fuerte y el débil. Quienes deben proteger y quienes deben ser protegidos. Correcto e incorrecto. Para Suguru, que podía distinguirlos fácilmente, Toji y Zoro fueron las primeras excepciones. Algún día, Zoro eliminará a los superiores, como prometió. Zoro no tiene piedad con sus enemigos y no le importa la importancia de los superiores en el mundo del Jujutsu. Pero ¿cuánto más tendrás que sufrir hasta entonces? Por culpa de las personas que deberían haberte protegido, pero en cambio te causaron daño. ¿Cuánto más? En comparación con hace cientos o miles de años, la población de no hechiceros ha aumentado exponencialmente, pero no así la de hechiceros. De hecho, tanto la calidad como la cantidad de hechiceros son muy inferiores a las del período Heian. Naturalmente los brujos están sobrecargados de trabajo. Zoro está perseverante para protegerlos. Suguru reflexionó sobre sus propias convicciones, que llevaban mucho tiempo desmoronándose y no se habían resuelto. En una sociedad adecuada, es justo que los fuertes protejan a los débiles. Así pues, los brujos tienen razón al proteger a los no brujos, y el deseo de Zoro de proteger a los hechiceros también es correcto. Pero al final de hacer repetidamente lo correcto, el que termina sacrificado es un niño pequeño de pie frente a él. En un juego de maratón sin fin. ¿Y si lo que ves al final es tu figura lesionada? Suguru pensó en las cicatrices en el pequeño cuerpo de Zoro debajo de su camisa blanca, y en los hechiceros que sobrevivieron gracias a esas cicatrices. Era hora de decidir el camino. Chapter 185. Chapter 157. Después de descubrir el dedo de Sukuna, Geto Suguru pasó varios días en profunda contemplación. ¿A qué debería aspirar realmente? ¿Qué camino debe tomar para tener razón?
Suguru, ¿te preocupa algo? De repente, Gojo puso su cara frente a Geto, quien estaba perdido en sus pensamientos. Suguru estaba a punto de decir que no era nada, pero al ver la leve preocupación en los ojos azules de Gojo, decidió hablar honestamente, aunque no completamente. Bueno, supongo que se trata de mi futuro. Satoru inclinó la cabeza. ¿Hay algo de qué preocuparse por tu futuro? Al fin y al cabo, somos hechiceros. Exorcizamos continuamente maldiciones y maldecimos a quienes las usan para proteger a quienes no son hechiceros y a nuestros colegas. Eso es todo lo que hacen los hechiceros. Geto lo sabía. El problema es qué logramos con eso. La supervivencia de los débiles. Ese era el objetivo original de Suguru. Un mundo donde los hechiceros fuertes protegieran a los débiles que no lo eran. Pero después de ver a Toji y Zoro, Geto se dio cuenta de que no todos los que no son hechiceros son débiles, y no todos los hechiceros son fuertes. Además, uno puede ser fuerte y débil al mismo tiempo. Al igual que Zoro, que es un niño fuerte, no hechicero, con una fuerza considerable. Como muchos hechiceros de grado 3 y 4 que, a pesar de ser hechiceros, tenían técnicas débiles y energía maldita y necesitaban la ayuda de Zoro. Cuando la distinción entre los débiles y los fuertes se volvió borrosa, la filosofía que Suguru había seguido perdió su significado. Hasta ahora, de alguna manera se había aferrado a su crujiente filosofía, pero era hora de decidir claramente su camino. No puedo discutir esto en detalle con Satoru, seguramente estaría confundido. Gojo tenía una vaga idea de por qué debían ser hechiceros. Incluso ahora, Satoru no parece ser un hechicero con ningún gran objetivo o significado, simplemente le gusta más ser el Gojo Satoru hechicero que el Gojo Satoru maldito. Claro que también le gustan otros hechiceros como Suguru, Shoko y sus subordinados. Geto no quería decir que su búsqueda de significado era correcta y que la simple preferencia de Satoru por ser un hechicero era incorrecta. Eran simplemente diferentes. Como todas las personas. Geto apartó la cara de Satoru con la palma de su mano mientras continuaba mirándolo atentamente. Deja de mirarme. Te lo diré cuando sea el momento. Aburrido. Nos vemos después de la misión. Satoru agitó sus largos brazos y se dirigió a su misión, y Geto le devolvió el saludo. Crujido, crujido, crujido. Primero dejaré mis huellas. De ninguna manera. Espérame, Tsumiki. Megumi y Tsumiki corrían felices por el patio de juegos cubierto de nieve con sus pequeñas botas. Geto observó a los dos niños y luego desvió la mirada. Bajo las gradas cubiertas de nieve, Zoro se retorcía incómodo en su ropa acolchada mientras estaba sentado, y a su lado, Toji observaba atentamente para asegurarse de que Zoro no se quitara la ropa. Geto sabía cuántas personas había salvado ese pequeño cuerpo, envuelto con fuerza en ropa gruesa. Y cuántas cicatrices había acumulado ese cuerpo en el proceso. Los ojos de Suguru se oscurecieron al recordar las palabras de Zoro del pasado. Haz lo que quieras hacer, Suguru. Me dijiste que hiciera lo que quisiera, pero... para mí, lo correcto es más importante que lo que yo quiero. Pero ya no sé qué es lo correcto. No parece correcto que tú, siendo joven y no siendo hechicero, tengas que lastimarte y pelear constantemente porque eres fuerte, sin una recompensa adecuada, y tengas que dejar en paz a quienes quieren matarte. No está bien matar a todos los superiores y poner a otros hechiceros que no son tan fuertes como tú, yo, Satoru el maestro Toji, en situaciones que pongan en peligro su vida. Todo parece mal. Cuando no sabes la respuesta correcta, debes descartar las incorrectas. Así, las posibilidades de encontrar la correcta aumentan, aunque sea un poco. La mirada de Suguru se deslizó hacia Zoro. Antes de que Toji, quien percibió la mirada, pudiera darse la vuelta, Geto apartó la mirada. Al día siguiente, Geto Suguru se encontraba frente a una puerta que nunca pensó que visitaría. Se quedó mirando el cartel de aula de la segunda facultad un momento antes de levantar la mano para llamar. Antes de que la mano de Geto pudiera tocar la puerta, ésta se abrió silenciosamente. Zenin Toji se quedó dentro de la puerta abierta. ¿Es una misión? Toji articuló en silencio. Geto negó con la cabeza, y la expresión de Toji se tornó perpleja. Entonces, ¿por qué? Suguru estaba a punto de hablar, pero entonces miró más allá de Toji. En el sofá, Zoro dormitaba, roncando suavemente. Megumi y Tsumiki también dormían profundamente, acurrucadas a ambos lados de Zoro.
Una linterna y un juguete de peluche estaban en el suelo, lo que indicaba que Zoro había estado jugando con sus hermanos antes de que todos se durmieran juntos. No era lugar para una conversación larga. Decidiendo rápidamente, Geto movió los labios. Vamos a salir afuera. Toji miró a Geto un momento antes de salir obedientemente de la sala de profesores. Los dos se dirigieron a un área de descanso con máquinas expendedoras. Sonido metálico. Una lata de cola salió rodando de la máquina expendedora con un fuerte ruido. Geto se la entregó a Toji. ¿Interrumpí tu trabajo? En realidad no. Mi trabajo consiste simplemente en escribir informes para Zoro. Bueno, Zoro todavía es joven. Se trata más bien de su falta de habilidades para escribir. Como mínimo, el informe debe seguir el formato básico, pero los informes de Zoro eran más bien. Encontré una maldición. Era fuerte. La corté. Fin, lo que significaba que alguien más tenía que escribirlo por él. Por supuesto, incluso explicárselo a alguien fue un desafío para Zoro, lo que hizo que la persona que escribió el informe se sintiera igualmente frustrada. Silbido, Toji abrió la lata y tomó un sorbo. Entonces, ¿cuál es tu negocio? Para ser honesto, ni siquiera puedo creer que tengas negocios conmigo. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, descubres cosas que no querías saber. Suguru era alguien con altos estándares morales. No quería acercarse a alguien como Toji, a quien consideraba un villano. Sin embargo, a Toji no le importaba. Geto consideró brevemente mentir, pero decidió ser honesto, sabiendo que Toji se daría cuenta. Necesito elegir mi camino y quiero ver el peor escenario posible. No quiero terminar como tú. Para Suguru, en innumerables encrucijadas, el camino que recorrió Zenin Toji fue claramente una respuesta equivocada. No pudo proteger a su familia, ni a los demás, ni siquiera a sí mismo. Entonces quería entender claramente y eliminar la respuesta incorrecta. Para evitar repetir los mismos errores. Contrariamente a las expectativas de Geto de que Toji se enojara o se alejara, Toji permaneció callado. Parecía un poco sorprendido, pero pronto mostró una expresión compleja que Geto no pudo identificar, seguida de una sonrisa falsa. Eres inteligente. Más inteligente que yo, quien huyó sin escuchar a mi hijo. Toji murmuró tan bajo que ni siquiera Suguru pudo oírlo. Geto hizo una pregunta que nunca pensó que haría. ¿Por qué lo hiciste? Toji podría haber preguntado qué, pero en lugar de eso, respondió claramente. Solo para desahogarme. Para desahogarse. De lo contrario, no pensé que podría continuar. Zenin Toji había odiado a la familia Zenin toda su vida, pero irónicamente, nunca pudo escapar de su influencia. No importa cuán fuertes fueran físicamente, las personas que finalmente estuvieron en la cima de la historia del Jujutsu siempre fueron hechiceros con técnicas supremas. Toji, que ni siquiera podía lanzar una maldición con las manos desnudas, no podía estar en la cima ni pertenecer al mismo mundo que los hechiceros. Creció escuchando tales palabras, lo que le hizo imposible aceptarse a sí mismo. Un momo sin energía maldita en algún momento, incluso empezó a decirlo él mismo. Así que vivía matando a los hechiceros que reconocían su fuerza y su existencia. Albergaba la esperanza inconsciente de que, al derrotarlos, podría finalmente aceptarse a sí mismo. Por supuesto, eso nunca sucedió. El único momento en el que Toji podía siquiera preocuparse y amarse un poco a sí mismo era... Toji, realmente te amo. No cuando estaba aplastando hechiceros al azar, sino cuando tenía a alguien que lo amaba más que nadie a su lado. Geto vio la expresión confusa de Toji y se quedó boquiabierto de sorpresa. Era la primera vez que Toji mostraba algún atisbo de arrepentimiento delante de él. Suguru preguntó con cautela. ¿Te arrepientes? Me pregunto si siquiera importa. La gente que mató no regresaría y nada de lo que hizo en el pasado cambiaría. Toji sabía que Zoro había tenido problemas varias veces debido a rencores de su época como asesino de hechiceros. Zoro nunca se lo había mencionado, ni lo culpaba. Toji bebió el resto de la cola con expresión cansada y aplastó la lata vacía en su mano. Dijiste que no querías terminar como yo. Sí. Mantente en el camino correcto. Cualquiera que sea tu objetivo, cualquier camino que elijas. Toji había recorrido un camino casi completamente opuesto al de la justicia y seguiría a Zoro si éste eligiera otro camino sin dudarlo. Pero esperaba que Suguru no hiciera lo mismo.
Se vuelve difícil si te desvías de ello. Para mí. No, para la gente que te quiere. La persona que elige el camino puede estar bien haciendo lo que quiera, pero todos a su alrededor sufren. Tienen que renunciar a ella o forzarla a seguir el camino correcto. ¿Es esa tu experiencia hablando? Es. Con que Zoro saque a alguien del abismo, basta con Toji. Zoro no necesita recorrer ese camino espinoso por nadie más. ¿Tu profesor no sabía eso en aquel entonces? Toji se rió amargamente ante el comentario mordaz de su gurú. En parte es así. Además, no sabía que mi pequeño tonto de pelo verde fuera tan tonto. Aún lo amaba y lo abrazaba a él y a su hermano. Habría sido mucho mejor abandonarlos. Ni siquiera pensar en lo que hacía ni en la clase de persona que era. No tengo ningún sentido de cálculo. Es por eso que alguien como él se encariña. Toji giró la cabeza. A lo lejos, Zoro bostezaba y se frotaba los ojos somnolientos. Toji se levantó rápidamente y se acercó a Zoro. ¿Qué haces aquí? ¿No duermes más? Hambriento. ¿Quieres algo de comer? Takoyaki, está bien, lo conseguiré. Zoro, con expresión soñolienta, asintió y apoyó la cara en el pecho de Toji. Apoyando la cara en su duro vientre, murmuró algo en voz baja. Toji hizo una pausa y luego le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Al notar a su gurú, Zoro lo miró a los ojos y lo saludó con un breve saludo mientras agitaba la mano. Su gurú, mirando a Zoro, le devolvió el saludo. A veces, la respuesta correcta se encuentra en la incorrecta. En su intento por eliminar las respuestas incorrectas, Geto Suguru encontró la suya. Lo que él quería era simple. No quiero que nadie sea sacrificado. Tú, yo, Satoru, los fuertes, los débiles, los hechiceros, los no hechiceros, cualquiera. Pero en el mundo actual del Jujutsu, el sacrificio de alguien es obligatorio. La estructura necesita cambiar. No como un usuario de maldiciones, sino como un hechicero. Cambiar la estructura mientras se camina por el camino recto es difícil solo con fuerza personal. Requiere al menos una organización, si no poder social. Creemos un nuevo consejo de Jujutsu, una organización de hechiceros que reemplaza al consejo existente y que no exige el sacrificio de nadie. Llamémoslo el nuevo consejo de Jujutsu por ahora. Este fue el momento en el que se concibió el nombre de la organización más alta del mundo del Jujutsu, del que Gojo Satoru se quejaría sin cesar por cambiar. Chapter 186. Chapter 158. Después de ese día, Geto Suguru estuvo constantemente en movimiento. Solicitó más misiones de lo habitual a los superiores, consultó con Zoro y se esforzó más en su entrenamiento de Haki. También se dedicó a estudiar idiomas extranjeros y comenzó a entrenar para controlar maldiciones cada vez más complejas a la vez. Cuando Satoru preguntó, medio quejándose, qué lo mantenía tan ocupado, Geto respondió con una sonrisa despreocupada. Voy a derrocar a los de arriba. ¡Guau! Y más allá de eso, el mundo del Jujutsu también. Derrocar quizás sea una palabra demasiado fuerte. Reformar es más apropiado. Lo que quiero no es destrucción, sino renacimiento. Lo cambiaré todo, de principio a fin, dijo su gurú en un tono ligero, palabras que no eran precisamente ligeras. En el mundo actual del Jujutsu, a todos se les pide que se sacrifiquen. Los fuertes, los débiles, los brujos, los no brujos. Tú, yo, Shoko, Riko y Zoro también. Afortunadamente, ninguna de las personas cercanas a Geto había sido obligada aún a hacer un sacrificio verdaderamente significativo. Antes de que llegue tal día. Quiero cambiar el mundo del Jujutsu. Sus ojos azules examinaron las pupilas de su amigo. Esos ojos firmes contenían la amabilidad habitual, ahora mezclada con una determinación que antes no tenía. ¿Para los débiles? No. Para todos. HMM. Solías decir que necesitábamos derrotar a los fuertes por el bien de los débiles. ¿Has cambiado de opinión? Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que son fuertes y débiles. Quiero proteger a esas personas. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Cómo puede alguien ser fuerte y débil a la vez? Yo tampoco lo sabía, pero resulta que sí pueden. Geto volvió la mirada hacia la ventana del aula. Más allá del cristal, Zoro le estaba poniendo una bufanda a Megumi en el cuello. La comprensión se reflejó en el rostro de Gojo, lo que le hizo fruncir el ceño. Oye, ¿cómo es que está débil? Es joven. No parece mentalmente joven en absoluto.
Aún así, su edad física es solo 8. Una sociedad que exige que un niño se sacrifique para mantenerse no puede ser correcta. Ante las firmes palabras de Geto, Gojo frunció el ceño, pero no discutió. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu manera de pensar? Necesito hacer que nadie tenga que ser derrotado y que todos puedan estar protegidos. Nacer brujo no es un pecado, como tampoco lo es nacer brujo. El mundo actual del Jujutsu se equivoca al exigir sacrificios interminables a aquellos que nacieron con el poder de proteger a otros solo porque nacieron con él. Mientras tanto, casos especiales como el de Zoro o Toji, hechiceras o hechiceros no nacidos hechiceros, por mucho que se dediquen y se sacrifiquen, no reciben el reconocimiento que merecen. Geto Suguru pretendía revertir todo eso. Gojo, ahora intrigado, apoyó la barbilla en el escritorio. Entonces, ¿cuál es el plan? Necesito deshacerme de los superiores. No solo por la fuerza, sino con pruebas y justificaciones adecuadas. Entonces estableceré un nuevo consejo de Jujutsu. El mundo del Jujutsu, después de todo, es un mundo compuesto por hechiceros y personas relacionadas con el Jujutsu. El actual consejo de Jujutsu, que exige sacrificios constantes de los hechiceros por el bien de los no hechiceros, no es miembro del mundo del Jujutsu. Además, es un consejo que discrimina, es incompetente y monopoliza el poder, habiendo acumulado mucho resentimiento e insatisfacción. Con la justificación adecuada y una organización sustituta, la mayoría de los hechiceros inmediatamente le darían la espalda al consejo. Geto abrió un libro de conversación en inglés mientras hablaba. Hay mucho por hacer. Para reformar el mundo del Jiu-Jitsu lo antes posible, necesito mantenerme ocupado. La primera prioridad es reducir el número de maldiciones. Como dijo Zoro, lidiar con los superiores en medio de tanta actividad supondría una pesada carga para los hechiceros restantes. También necesito encontrar personal para cubrir los nuevos puestos superiores. Geto estaba considerando países extranjeros como un lugar para reclutar nuevo personal. Puede que Japón tenga un mayor número de hechiceros y más fuertes que otros países, pero también existen hechiceros en otros lugares. También consideraba la idea de importar herramientas malditas a cambio de dinero. Por ello, empezó a estudiar idiomas extranjeros. También vale la pena considerar la ayuda de la Unión Ainu Jujutsu, otro grupo de hechiceros activos en Japón. Su poder podría ayudar a llenar el vacío de personal creado por la ausencia de los altos mandos. Si Geto pudiera controlar las maldiciones con precisión e individualmente, podría confiarles importantes tareas de exorcismo. Para ello, el desarrollo de sus técnicas era esencial. Incluso después de destituir a los altos mandos y establecer un nuevo consejo, persistirían numerosos problemas. Sería necesario negociar con el gobierno para garantizar la continuidad del apoyo financiero y abordar problemas sistémicos de larga data. Errores frecuentes en la evaluación de calificaciones. Discriminación basada en género, antecedentes familiares y presencia o ausencia de técnicas. La práctica insana de enviar menores a misiones que ponen en peligro su vida y luego ejecutarlos si las cosas salen mal, entre otras cosas. Al escuchar la interminable lista de Suguru, Gojo puso cara de cansancio. ¿Vas a hacer todo eso tú solo? Eso es imposible. Pero tendré que trabajar muy duro. Suguru no se quejó de esto. Era su visión del mundo, así que tuvo que crearla. Gojo, con cara de mal humor, lanzó un comentario. ¿Qué hay de mí? Interrogación de cierre, ¿no vas a incluirme? ¿Quieres ayudar? ¿Por qué pensarías que no lo haría? No te interesa este tipo de cosas. Suguru dijo algo bruscamente. A Satoru no le interesaba la política. La razón era muy simple. Gojo casi nunca se enfrentaba a algo que no pudiera hacer solo. Formar grupos y hacer planes era innecesario para Gojo Satoru. No importaba en qué tipo de política se involucrara alguien o qué organizaciones formara para crear una sociedad, casi nadie podía tocar a Gojo, y mucho menos hacerle daño. Como mucho, solo Zoro y Toji Sensei, y aún así, Toji se había quedado muy atrás de Gojo desde que despertó su técnica de maldición inversa. Solo podía tocarlo con restricción celestial, no ganar ni luchar en igualdad de condiciones. ¿Vas a ayudar? ¿Por qué crees que no lo haría? Claro que te ayudaré. Satoru hizo un puchero, como si estuviera de mal humor. Al verlo, Geto Suguru sonrió levemente. Gracias. De verdad. Si estás agradecido, 5 pasteles de cumpleaños esta vez. No todos a la vez, sino uno cada semana durante 2 meses.
Al escuchar la petición de Satoru de pasteles semanales, Geto negó con la cabeza. Sin embargo, la sonrisa permaneció en su rostro. El 7 de diciembre de 2007, el 18º cumpleaños de Gojo Satoru, Geto explicó su plan con calma a los jóvenes, profesores y conocidos reunidos para celebrar el cumpleaños de Gojo. Shoko dijo. Parece que tendré más trabajo por un tiempo, encendiendo un cigarrillo. Yaga murmuró. Maldita sea. Toji permaneció impasible, y Zoro simplemente arqueó una ceja sin reaccionar. Mei Mei se rió y dijo. Si Geto-kun puede darme más dinero que el consejo actual, estoy de su lado. Utaime, escéptico, preguntó. ¿Es eso siquiera posible? Aibara levantó el pulgar y dijo. Como era de esperar de Geto-senpai. Gran idea. Nanami asintió, de acuerdo. Este maldito mundo del Jujutsu definitivamente necesita un cambio. Sorprendentemente, incluso Naoya se mostró muy positivo. Dados sus estrechos vínculos con los ancianos del Jujutsu, Naoya debería haber sido el más opuesto, pero inmediatamente estuvo de acuerdo con el plan de Geto de establecer un nuevo consejo. Por culpa de esos idiotas que no pueden meter nada en la cabeza, gente fuerte como Toji-kun y Zoro-kun ni siquiera recibe una buena calificación. Esos idiotas deberían morir cuanto antes. Oye, ya es suficiente. ¿Por qué, Satoru-kun? Es cierto. No todos estaban de acuerdo con el plan y los ideales de su gurú, ni tampoco todos creían que pudieran realizarse. Aún así, todos los que habían compartido la juventud de su gurú estaban allí. Sintiendo que todos los presentes celebrarían cuando su sueño se hiciera realidad, Geto Suguru se dio cuenta de que efectivamente había elegido el camino correcto. Ya sea que alguien se proponga un sueño o no. Ya sea que luche por ese sueño o no. El tiempo fluye inexorablemente, sin cambios. 22 de diciembre de 2007. Pasó el quinto cumpleaños de Zenin Megumi. 31 de diciembre de 2007. También pasó el 30º cumpleaños de Zenin Toji. Por fin, 1 de enero de 2008. Llegó el año nuevo. Y ese día, Zenin Megumi manifestó su técnica innata. La técnica suprema que el clan Zenin había anhelado. Técnica de las 10 sombras.